buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos esta nueva semana. Es su programa de actualidad política, Nuevas Voces. Hoy nos acompaña de forma absolutamente presencial. Voy a ir de mi ultraizquierda a mi ultraderecha geográfica, desde al menos en el panel. Desde mi centro izquierda hasta mi ultraderecha. Claro, de mi centro izquierda a mi ultraderecha. Y democrática izquierda. Partamos con don Pancho Rego. Pancho, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor, por iniciar la semana nuevamente en Nuevas Voces. Y usted está muy bien instalado ahí al medio. Aquí estamos, por lo menos de forma geográfica. Centrista. También está con nosotros don Juan Leonardo Lago, investigador de la Fundación por el Progreso. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Y conductor de la cocina. Tenemos cocina hoy día. Así es, ¿no? Tenemos hoy día. Felipe Alessandri. Pero qué bien. Invitado. Mira, mándale mis saludos a don Felipe. En tu nombre. Y también está con nosotros el diputado republicano Cristian Araya. Muchas gracias por estar acá. Hola, Jorge, al resto del panel y a todos los que nos están escuchando en sus casas. Vayan mis primeras palabras de condolencia a la familia, amigos y todos quienes conocimos y pudimos compartir con nuestra querida Mary Rose McGill, sí. Una mujer excepcional, una mujer que mezclaba una sencillez con una delicadeza, una simpatía, una espontaneidad. Una distinción y una especial preocupación por los demás. Una dama en el más amplio y profundo concepto de la palabra. Mary Rose, una amiga muy querida. Tuve la oportunidad de despedirme de ella hace algunos días y hoy en la mañana lamentablemente falleció. Un abrazo grande al cielo y también mucha fuerza a su familia y a todos los que en vía pudimos compartir y tener sus gratas conversaciones, su espontaneidad, su humor. Así que mi recuerdo a Mary Rose, a su legado, a su compromiso con la cultura. Así que un abrazo grande también a sus hijos, a sus nietos y a todos quienes tuvieron el privilegio de poder compartir con ella, y yo personalmente muy agradecido por todo lo que me acompañó, me apoyó desde el primer momento en las candidaturas, alcalde, la candidatura a diputado. Guardo y guardaré siempre grandes anécdotas, grandes recuerdos de esos días, como también de sus 90 años que tuve el privilegio de poder celebrarlo junto a ella. Bueno, un abrazo, nos sumamos también un abrazo para su familia en estos momentos difíciles. Vamos a partir de la conversación con lo que fue la noticia del fin de semana. Se había dicho que probablemente el día sábado tendríamos novedades sobre la continuidad en la carrera presidencial del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y finalmente fue a mediodía del domingo cuando nos enteramos que había depuesto sus pretensiones para reelegirse, en un mensaje que fue bastante llamativo y criticado por los expertos cuando hablaba en el comunicado de que en los últimos 3 años y medio han tenido grandes progresos como nación. Estados Unidos tenía la economía más fuerte del mundo y se han hecho inversiones históricas en la reconstrucción. Hay muchos que dudan de esa aseveración, pero finalmente termina manifestando su intención de no buscar la reelección. En un tuit posterior hace su endorsement, como dicen los gringos, o sea, su apoyo a la candidatura de su vicepresidenta Kamala Harris. Rápidamente hubo una respuesta del republicano Donald Trump, quien hizo declaraciones bastante duras contra Kamala Harris, no obstante que hubo cierto entusiasmo en el Partido Republicano. Aumentaron significativamente las donaciones, las microdonaciones y... ¿Al Partido Republicano? Al Partido Demócrata. Al Partido Demócrata, todas las razones, Juan Leonardo Lago, al Partido Demócrata, y como que ya esta carrera corrida que parecía de Trump por sobre Biden, al menos queda en suspenso al ver qué es lo que sucederá en las próximas encuestas y en los próximos debates, porque se abre de alguna manera de nuevo la posibilidad de que la elección no sea una carrera corrida. ¿Cómo lo ves, Pancho Rego? Bien, lo primero es que yo siento que el liderazgo de Trump en esta pasada no está ni siquiera en veremos. Tenemos que ver cuál va a ser el candidato que efectivamente en noviembre se designe por parte de la convención de demócratas. Kamala Harris está sonando hoy en día con bastante fuerza. Fue la vicepresidenta durante 4 años de Joe Biden. Joe Biden asimismo fue el vicepresidente de Barack Obama durante todos sus periodos presidenciales. Es habitual que la vicepresidencia después termine asumiendo el cargo de liderar la campaña presidencial. Sin embargo, en la carta de renuncia que deja dos elementos sobre la mesa, bien cortito. El primero es que Joe Biden de verdad
no está en sus cabales. Y eso se transmite a través de todos los videos que él publica, las actividades de prensa. Era un tipo que estaba desorientado. Menos. Digámoslo de forma bonita, ¿cierto? Desorientado. Pero cuando él avisa que está enfermo con COVID-19, lo primero que tuitea es I'm sick. En Twitter. Estoy enfermo. Exacto. Que tuvo muchos retweets, incluyendo el mío. Presidente de la República de Estados Unidos, el país más importante del mundo. I'm sick. Esa es la declaración pública del presidente. O sea, o alguien le quería hacer daño y le administra la cuenta y quería jugarle una jugarreta a fin de poder bajar su candidatura, o de verdad el hombre no está en sus cabales. Después sale una declaración pública donde él efectivamente lo hace en los términos muy patrióticos típicos de Estados Unidos, por la grandeza de nuestro país, cuando hacemos las cosas juntas podemos conseguir nuestros objetivos, y señalando las cosas que señalan también todos los expresidentes de la República. Hemos sido el mejor gobierno en los últimos tiempos, hemos fortalecido, tenemos la mejor normativa medioambiental de este último tiempo, hemos logrado darle atención de salud a gente que nunca antes, las típicas cuestiones que hizo, pero en ningún párrafo va un apoyo a Kamala Harris. Y eso no deja de llamar la atención. Entonces, con posterioridad probablemente le llegó el tirón de oreja, le dijeron tenéis que apoyar a Kamala, y termina apoyando a Kamala Harris a través de una nueva declaración pública. Cuestión que no hace Barack Obama. Barack Obama hasta el día de hoy mantiene silencio respecto de cuál va a ser el sucesor en la carrera presidencial de Joe Biden. Y a mí lo que me llama la atención en esta pasada es que los liderazgos que pueda levantar el Partido Demócrata creo que no van a estar a la altura del liderazgo que ya ha logrado consolidar Donald Trump durante todo este tiempo. Creo que no es carrera corrida. ¿Donald cuánto? Trump. Trump. Como las motos. No, como salió. No, si te está un poquito pero mejor que el Trump que decía Maduro, ¿te acuerdas? ¿No? Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. O Donald Trump. Trump. No, estamos muy sofisticados. De Imperial. Estamos muy sofisticados, Pancho Rego. Para que cachispo. Estoy viendo noticias el fin de semana. Aprendiendo inglés. No, pero finalmente, bueno, son los estadounidenses los que van a tener que decidir quién va a ser el nuevo presidente de la República. Pero yo siento en esta pasada que el liderazgo de Donald, del amigo Donald, ya está demasiado consolidado en el pueblo americano. Después del atentado que sufrió hace solamente unos días, se demostró su capacidad de liderazgo. Y de verdad, en esta pasada, Trump fue un muy buen presidente en Estados Unidos en comparación con Joe Biden. Y es un presidente que logró mantener el orden geopolítico internacional a raya, que creo que es su mayor legado. La capacidad armamentística que tiene Estados Unidos y el famoso botoncito que tienen en su despacho, que es el que puede desatar una guerra nuclear internacional, pasa mucho por la mano de la personalidad del liderazgo que ejerza. A Donald Trump, Putin lo respetaba. A Donald Trump, Kim Jong-un lo respetaba. Sí, claro. Ninguno de los dos se atrevía a meterse con Estados Unidos. No podemos decir lo mismo de los últimos 4 años de Joe Biden, que realmente ni por su pueblo respetado. Bueno, son varios los factores que están dando vueltas, según nos dice muy bien Pancho Rego. El tema de si va a ser o no Kamala Harris la que va a suceder en la campaña electoral a Joe Biden. El tema de si Joe Biden debe o no seguir como presidente, porque si no es apto para la reelección, la pregunta que uno debería hacerse es si es apto para seguir gobernando, si es verdaderamente él o sus asesores los que están gobernando, puede renunciar en favor de su vicepresidenta, que asumiría como vicepresidente y como candidata. Y también el factor también de las encuestas. Una de las razones por las cuales también digamos, costó tanto que pudiera optar por otra persona es porque nadie estaba mejor que Joe Biden en la encuesta, y por lo tanto existe la posibilidad de que sea flor de un día lo de Kamala o de alguna otra persona. ¿Cómo lo ves tú, diputado Cristian Araya? Mira, en primer lugar, creo que aquí hay que reconocer algo que ya hacía Pancho Rego, es lo potente que fue el gobierno de Donald Trump. O sea, no inició ninguna guerra, pero en estas lógicas absurdas de la corrección política y los organismos internacionales, fue Obama el que sí inició guerra, el que se ganó el Premio Nobel de la Paz. Si uno le pregunta a los hispanoamericanos en Estados Unidos, tiene una gran adhesión Donald Trump, pero uno desde fuera creería que es casi rechazado. O sea, es una cuestión que los medios de comunicación tergiversan la realidad. Eso como un punto. Lo segundo es que fue un presidente a la altura del cargo. Y uno
puede tener diferencias con lo estridente que puede resultar. Hay muchas cosas que nos parecen raras, una vida privada al menos cuestionable, pero en términos de gestión, en términos de liderazgo, en términos de peso, para ser, entre comillas, el hombre más fuerte del mundo, bueno, yo creo que dista absolutamente lo que hemos visto con Joe Biden. Y detrás de Joe Biden, la gran pregunta es ¿quién gobierna verdaderamente los Estados Unidos de Norteamérica? O sea, ¿quién está detrás? Porque aquí no solo es una figura política, es que realmente el presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder. Y hay muchos intereses cruzados. Entonces, ¿quiénes son los que en realidad mueven los hilos? Porque yo creo que nadie es capaz de sostener que realmente es Joe Biden el que gobierna, el que dirige. O sea, yo creo que muy a pesar, él tuvo una carrera política muy destacada, con una trayectoria en fondo, con cargos de mucho peso, pero digamos las cosas por su nombre. O sea, evidentemente él es un rostro, ya los años le han pasado, yo creo que está absolutamente perdido. La pregunta es quién controla verdaderamente a Joe Biden. Y ahora solo para cerrar, ahora estas omisiones algo dicen también. Digamos también las cosas por su nombre. Detrás de esto hay unos intereses económicos gigantes de izquierda y derecha, esto da lo mismo. Es en realidad intereses económicos de las grandes empresas transnacionales, de los grandes intereses norteamericanos. O sea, que no es solo una elección, como uno podría decir, en Chile, más a la izquierda, más a la derecha. No, aquí hay intereses que tienen una cantidad de millones de dólares gigantes, que tienen repercusiones en todo el orbe, donde realmente vamos a ver dónde se despliegan las Fuerzas Armadas norteamericanas, donde entra o sale la intervención fondo de Estados Unidos. O sea, es un tema muy profundo que hoy resulta muy espantoso saber que el presidente de Estados Unidos es solo un títere controlado por alguien más y que los demócratas no logran cuadrarse con una candidatura en particular. O sea, ¿qué es lo que se está jugando detrás? Y es muy triste todo lo que le hicieron pasar a Biden, uno podría decir, ¿eh? O sea, imagínate llevarlo a un debate cuando se suponía que lo que ibas a lograr era afirmarlo. Por eso querías adelantar como nunca se había visto, incluso antes de las nominaciones por parte de los propios partidos. Cuando se hacía una serie de entrevistas y de puestas en escena donde quedaba en evidencia la fragilidad en la que estaba. Incluso ese video, creo que lo comentamos aquí, cuando Obama lo lleva como dándole un espaldarazo, casi como dirigiéndolo para que no se fuera a caer del escenario, lo que pasó cuando dijo presidente Putin al presidente Zelensky de Ucrania, o cuando se quedó pegado viendo cómo caían los paracaidistas, ¿cierto? O cuando se le olvidó el nombre del secretario de defensa y dijo The Black Guy. O cuando dijo el vicepresidente Trump, refiriéndose también a Kamala Harris. Es decir, una seguidilla de hechos bien desafortunados. Juan Leonardo Lagos. Yo creo que era más que evidente el deterioro cognitivo. No es que andaba perdido, sino que es un tipo que ya está completamente cagado. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo creo que era una cosa muy evidente. Y creo que lo más sangrante de esto es que lo que se decía 2 años atrás, porque este deterioro cognitivo de Biden es evidente no después del debate, sino que mucho antes. Y obviamente lo que se decía eran, no, es que estos son fake news, que están haciendo recortes, ¿no es cierto?, donde creen que Biden se pierde, pero no se pierde. Y yo creo que obviamente los más afectados en esto, junto con el Partido Demócrata, que al final ocultó información por mantenerse en el poder, también son los medios hegemónicos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son ellos los que protegieron a Biden y son ellos los que después le soltaron la mano y también empezaron a El caso del New York Times es histórico. Exactamente, y además yo creo que el mismo hecho de una prensa exigente, una ciudadanía exigente, un clima de opinión exigente, obviamente hace que un presidente en las condiciones en las que estaba Biden sea realmente insostenible, y por lo tanto, si uno se pregunta por qué se mantuvo tanto tiempo, también fue por una prensa cómplice, por una prensa que no estaba preocupada de la verdad, sino que estaba preocupada por mantener al Partido Demócrata y a Biden en el poder en contra de los intereses del Partido Republicano y de Donald Trump. A mí me parece que la declaración es absolutamente insuficiente. Yo creo que en cualquier declaración de tamaña magnitud y de tamaña noticia debería haber por lo menos una razón del por qué deja y abandona la carrera presidencial. Creo yo que eso es fundamental, y aquí no dijo absolutamente nada. Dijo, creo que lo mejor para mí y para el país es que me retire.
Pero ¿cuál es la razón que lo lleva a creer eso? Y por lo tanto me parece que el comunicado es realmente impresentable. Es impresentable y al mismo tiempo, bueno, sin duda van a recaer varias críticas sobre la continuidad en el gobierno. Pues lo conversábamos con Álvaro Iriarte, experto en estos temas, director de formación del Instituto República, que espero que lo tengamos también esta semana. Está facturando, que está facturando, apareciendo en todos y cada uno de los medios, CNN en español, CNN en Chile. Muy merecido. No, muy merecido porque experto. A la TV, bueno, no, estuvo en Los Mosqueteros el viernes también pasado. Está siempre ahí. Y lo vamos a tener, yo espero, esta semana también, Alvarito. Y él me decía, es insostenible decir que puede retirarse de la candidatura y no dejar la presidencia. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque esta sin duda es una noticia en desarrollo. Estamos conversando con Pancho Rego, Juan Leonardo Lagos y Cristian Araya aquí en Nuevas Voces. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. ¿Qué es ahí? Ya estamos de regreso conversando con el diputado Cristian Araya, don Pancho Rego y Juan Leonardo Lagos sobre nuestra querida actualidad nacional. Pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarepublica.cl. Estábamos conversando sobre lo que ha sido la noticia de los últimos días, lo que tiene que ver con la situación de inseguridad y las respuestas que ha dado el gobierno como los grandes formas en que va a hacerse cargo de la situación. La gente los evalúa mal. La CADEM, conocida el día de ayer en la tarde, muestra que solo el 31% de los encuestados aprueba la gestión presidencial, una disminución de 4 puntos, mientras que un 61%, 6 de cada 10 chilenos, reprueba al presidente. En cuanto a su ministra del Interior, Carolina Toá, solamente un 42% aprueba su labor, con una caída de 6 puntos, y solo la mitad de los chilenos respalda al subsecretario socialista Manuel Monsalve. En relación con los numerosos homicidios que conocimos la semana pasada, casi una veintena, el 60% de los encuestados considera que fue la principal noticia de la semana, y casi un 70% opina que la prioridad del gobierno debería ser la lucha contra la delincuencia. Un 82%, casi más de 8 de cada 10 chilenos, considera que ha aumentado la delincuencia en los últimos 3 meses, y 9 de cada 10 estima que la violencia es cada vez mayor. Un 84% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas colaboren en las tareas de seguridad ciudadana, y un 67% apoya la idea de decretar un estado de excepción en la región metropolitana. Y sigue además la diferencia entre el gobierno y su alcaldesa oficialista de Santiago, Iracy Hasler, que se opone rotundamente a instalar la cárcel en Santiago, siendo que el ministro de Justicia sigue sosteniendo que pareciera ser ahí el mejor lugar, según lo que dice el gobierno, para su instalación. ¿Quiere partir el diputado republicano Cristian Araya? Sí, para poder aportar algunos antecedentes sobre la materia. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con el ministro de Justicia, Cordero, junto a parlamentarios de oficialismo y oposición, tanto diputados como senadores. Básicamente nos presentó algunas observaciones. Gran parte de la estrategia en términos de aumentar la cantidad de cupos carcelarios va por la remodelación o la ampliación de las cárceles actualmente que está en servicio, funcionando. Tenemos que entender que desde Lagos, que no ha habido un avance significativo en este tema. O sea, esa es la realidad, no se construye más cárceles. Incluso del plan original del Lago quedaron 2 cárceles por construir.
y aún estamos esperando. Entonces, ese es un poco el escenario. Lo segundo es, se nos anunciaba la presentación de 2 proyectos de ley, uno que acuenta a una nueva regulación a nivel de rango legal para abordar el tema de las cárceles de máxima seguridad. Hoy nuestra institucionalidad en la materia, a nivel legislativo o a nivel regulatorio, es bastante precaria. Hay muchos temas que están al nivel de resoluciones exentas. Por tanto, esta materia en particular va a ser un tema a nivel legal, como también el segundo punto era poder facilitar la construcción de cárceles, entendiendo que hoy está sujeto a temas medioambientales y ciertos permisos municipales. Obviamente se entrampan. Y yo creo que hoy ha quedado demostrado absolutamente que cuando se trata de generar la construcción, por ejemplo, de cárceles o el desarrollo de cualquier proyecto, incluso inmobiliario, la materia, las regulaciones en materia medioambiental son una verdadera traba. Bueno, hoy el gobierno se da cuenta lo que viven los privados permanentemente en sus proyectos de desarrollo cuando se toman con la institucionalidad medioambiental, que es una verdadera traba. Bueno, hoy, ¿cuál va a ser la propuesta? Saltarse eso con una ley en particular para poder desarrollar el proyecto. Frente a cuáles van a ser los proyectos, principalmente en Santiago, a ser en el mismo espacio donde están actualmente el Centro de Justicia, la Santiago 1, la ex penitenciaría. Bueno, ahí va a haber un desarrollo a continuación en esa misma zona para aumentar las plazas. Yo creo que en ese sentido va a contar con un apoyo transversal. Es importante también tener claro de que se han planteado instalar cárceles en distintas partes. Hay temas logísticos que también tenemos que hacer cargo. Hay quienes han planteado la idea de una cárcel en una isla, cárcel en la mitad del desierto, sí, pero hay problemas como, por ejemplo, el agua. Muchas veces la izquierda habla de Punta Peuco sin tener idea cómo funciona ese penal, que no tiene agua potable. Plantean llevar a las mujeres embarazadas, privadas de libertad, a Punta Peuco, pero no tienen idea que no hay locomoción colectiva, que es importante para las personas que están privadas de libertad, en particular las que están embarazadas, por la red de apoyo, cerca de un hospital. Bueno, Punta Peuco no tiene ni cerca un hospital, ni posibilidad de acercamiento, y no tiene agua potable. Por tanto, trasladar o crear una cárcel ahí es un desastre, es un problema logístico inmenso. De lo contrario, tendríamos camiones de aljibes permanentes todos los días entrando a este centro penitenciario. Bueno, la mejor alternativa hoy en el caso de Santiago es esa, y en el caso de las regiones se nos presentaron varios proyectos de remodelación, y como dentro de los mismos penales, que es algo que a mí no me parece, porque creo que los penales de máxima seguridad tienen que estar absolutamente apartados, de modo que la familia que está haciendo la cola para poder entrar a la cárcel no tenga que toparse con los familiares directos de una persona que está catalogada en el fondo de un alto compromiso delictual, que está privada de libertad en una parte de máxima seguridad. Eso tiene que estar separado en centros penales, pero no le podemos pedir mucho más al gobierno. Sí creo que estos dos proyectos debiesen avanzar, ojalá de forma rápida, y en esto hay que ser muy claro: todo lo que sea recuperar el orden en nuestra cárcel va a contar absolutamente con el respaldo de los republicanos. ¿Por qué? Porque aquí hay una máxima que tenemos que tener muy claras: el que controla la cárcel controla la calle. Si perdemos el control de las cárceles, perdemos absolutamente el control de las calles. Y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos meses es que el Estado, no solo el gobierno, el Estado está perdiendo el control, y hoy tenemos que tener una política donde podamos tener una unidad de propósito, oficialismo y oposición, con tal de recuperar ese control, dejando muy en claro que en Chile, y en particular en otras cárceles, manda el Estado de Chile y no un grupo de narcotraficantes o de crimen organizado. Don Pancho Rego, ¿cómo lo ves tú? Mira, lo primero, doctor, muchas gracias por volver a la política nacional. Qué jugo dimos con el análisis de Donald Trump, ¿ya? Le pido disculpas a nuestros auditores, salvo Juan Leonardo Lagos, que el único que lo sabe hacer de verdad. Nosotros aquí improvisamos. Acá tú te sientes como pez en el agua en la política nacional, Pancho. Lo único bueno fue la pronunciación de Donald Trump. y con eso logramos desviar la atención. Esta es la tesis Paredes. Y hablando de Paredes, quiero decir que nuevamente el gobierno nos hace pisar el palito. Porque sin duda el tema de la cárcel de máxima seguridad es un tema relevante en la agenda pública, pero no es el tema de fondo. El fin de semana anterior tuvimos un resultado entre el día viernes y el martes, entre el viernes 15 y el martes 18 aproximadamente, 15, 16, 17, 18, 19... 18 asesinatos a sangre fría. Los 18 asesinatos están vinculados al crimen organizado, a peleas de bandas rivales, a disputas territoriales, a narcotráfico.
Y es cosa de ver, por ejemplo, que un cuerpo aparece con 47 balazos en Viña del Mar. Es cosa de ver los 5 fallecidos en Lampa, todos ellos de carácter extranjero. Es cosa del asesinato a sangre fría de 4 menores de edad en Quilicura, entre 13 y 17 años. Es cosa de ver las personas que han fallecido en asaltos a botillería, en cruces entre bandas rivales con cerca de 30 participantes. Acá estamos hablando de un delito distinto al delito habitual que teníamos en Chile. Y las medidas que anuncia el gobierno, de verdad, yo te diría que en buen chileno son humo. Humo. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? Nos dice que va a ampliar el plan ECO, ¿cierto? De crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Le va a poner más plata. Eso en la práctica es humo. Dice que va a inyectar 500 carabineros a la región metropolitana. Pero muchachos, son 784 que egresan de la escuela de formación el 9 de agosto. Esa no es una medida del gobierno. Eso es un tema que efectivamente, en virtud de la formación de carabineros, tú vas a tener 784 carabineros egresados. Y con 2 dedos de frente te das cuenta que hay que destinar la mayoría de ellos a Santiago, porque está la mayor cantidad de población y porque acá tenemos las mayores cifras de alza de los homicidios. Se va a reordenar el trabajo en comisarías para liberar carabineros de sus funciones. Eso es humo, no hay ningún dato, ninguna cifra, no nos dicen cuánto tampoco. Se dice que se va a reforzar el control de armas mediante el plan microtráfico cero de la Policía de Investigaciones. Humo. Que se va a hacer una creación de la Fuerza de Tarea Conjunta con el Ministerio de Interior, Carabineros, PDI, Fiscalía, la ANI. Y bajo la coordinación del delegado presidencial, que se va a reunir 3 veces a la semana para presentar propuestas. Humo. La creación de la Fuerza Especial en Gendarmería para las cárceles de alta seguridad. ¿En qué consiste? Humo. Discusión inmediata 2 proyectos de ley, la ley de inteligencia económica y la ley de sistema de inteligencia del Estado. Una con 18 meses de atraso y una del 2018 presentada. Humo. Va a suspender su viaje a los Juegos Olímpicos. Sí, claro. No, y con eso estamos listos. ¿Cómo nos ocurrió antes, presidente? Con eso solucionamos todos los problemas. Y finalmente, la única medida concreta es la construcción de la cárcel de máxima seguridad, con 500 cupos para reos de alta peligrosidad, con un costo de 90.000 millones de pesos, ¿cierto? Que eso aparte requiere un proyecto de ley especial para agilizar los trámites de construcción. ¿Dónde se va a instalar la cárcel? ¿Es relevante? Sí, es fundamental. Yo, como vecino de Santiago Centro, no quiero más cárceles en mi comuna. Así de simple. Mis vecinos... Yo ya he sido víctima de la delincuencia y ahora vamos a ser revictimizados sumando nuevos recintos penitenciarios. Entonces, los vecinos de Santiago Centro, sobre todo del eje de Manuel Mono, de tal centro penitenciario, ya son víctimas de la delincuencia como cualquier chileno común y corriente, al que le han hecho un lanzazo, al que le han robado el auto, como cualquier vecino. Pero ellos aparte les ponemos un centro penitenciario y les llevamos las redes del delincuente a la puerta de sus casas. Yo eso no lo puedo aceptar. Entonces yo sé que acá hay problemas de agua, que es un poquito más caro, pero te lo digo en buen chileno, váyanse a la cresta un rato. Yo quiero la cárcel al medio del desierto, si no hay agua, problema del gobierno, la quiero para 500 reos de más alta peligrosidad, la quiero rodeada de minas antipersonales porque no quiero que ningún compadre se me escape, y lo que más me interesa no es dónde la voy a construir, porque la quiero alejada de la ciudad, me interesa el régimen penitenciario. Si eso es lo relevante para este tipo de delincuentes. Entonces, cuando uno se pone a analizar que no estén conectados con el exterior, el derecho comparado, lo que uno ve, la política pública comparada, uno se ve inmediatamente a Italia, que es el lugar donde uno dice, mira, acá estos compadres hicieron las cosas bien y pusieron mano dura. Y ahí viene el régimen denominado 41 bis, que se lanzó en Italia en la época de los 80. Y yo siento que eso es lo que hay que replicar. Entonces, cada preso en su propia celda sin contacto con el resto, listo. Nada de 4 o 5, no. Uno solito. Y celda chiquitita. Bien controlados los compadres. 1 hora para salir al patio. Nada más. En el patio solamente pueden interactuar grupos de 3 personas. Listo. Vigilancia permanente de los guardias. Visita 1 vez al mes. Separados. Sin contacto físico y con estas mamparas de que impide la comunicación de directa. vidrio blindado, claro. Sin acceso a radio, televisión, revista o diarios. Toda su correspondencia tiene que ser revisada. No deben tener ningún tipo de beneficios carcelarios. Penas efectivas, que se cumplan en su totalidad. Alejados de sus contactos sociales. Ningún tipo de comunicación con el exterior. Aislados del mundo. Eso es lo que me interesa a mí. Si estos compadres siguen operando desde la cárcel. Entonces, ¿vamos a tener una cárcel de alta y máxima seguridad? Perfecto, sí. ¿La quiero en Santiago Centro? No, y no la quiero en ninguna comuna. La quiero en ningún centro urbano, la quiero fuera. La quiero con todas las medidas de seguridad. Si hay que meterle minas antipersonales, le metemos minas antipersonales, pero me interesa el régimen penitenciario. El delincuente de crimen organizado, de narcotráfico, asesinatos múltiples, deja de ser un ciudadano como el resto. Y esto hay que empezar a decirlo con todas sus letras. Es un parias.
es una lacra social, es un enemigo de la sociedad. Y a ese delincuente se le acabaron sus derechitos. Se le acabaron sus derechitos humanos, la comunicación. No, chao. Ese compadre hay que aislarlo. Y ese compadre no se puede comunicar nunca más en su vida. Y la familia de ese delincuente tiene que saber que desde el momento en que su tío, su hijo, su hermano, su primo cometió un delito de esta naturaleza, lo perdieron como familia. Porque a ese compadre ya no lo queremos en Chile. Y ya no lo queremos vinculándose. Porque a ese compadre no lo vamos a reinsertar. A ese compadre hay que podrirlo en la cárcel. Porque ese compadre tiene solamente dos opciones. O termina sus vidas tras la reja en una cárcel de máxima seguridad, sin contacto con el exterior, pudriéndose como le corresponde, o termina en el cementerio con 2 balazos en la cara. Así de simple. Y eso es lo que los políticos deberían estar diciendo en este momento, y yo espero que ese sea el discurso. Y ojo también con el régimen penitenciario, con los gendarmes. Hoy día publicada la tercera, que según un estudio de la Universidad Católica, el 63% de los gendarmes declara haberse enterado de actos de corrupción de algún compañero. Claro. O sea, tremendo. La amplia mayoría, 6 de cada 10, dicen que se habían enterado de actos de corrupción de algún compañero, y lo han dicho con verdad. O sea, si no somos capaces de controlar las cárceles, es difícil que podamos controlar las calles. Juan Leonardo Lagos. Fíjate que al gobierno se le explotó en la cara una farsa que venían construyendo durante semanas. Muchas veces aquí nos preguntamos por qué el alza en la popularidad del gobierno. Y creo que era muy claro, era el hecho de las inundaciones, de un montón de otros factores que habían hecho que la delincuencia quedara en un segundo plano. Pero eso no significaba en ningún momento que esto estuviera controlado. Y eso el gobierno nos quiso hacer creer que estábamos viviendo cada día mejor. Y obviamente esa farsa termina explotándole en la cara al gobierno ante el más mínimo hecho delictivo terrible. Y eso yo creo que es fundamental, y por eso también el gobierno edifica su liderazgo en farsas muy frágiles, y era evidente que le iba a explotar en la cara. Y por lo tanto, las reacciones que ahora, como muy bien describió Pancho, son realmente una farsa. ¿Por qué no las hizo antes? ¿Por qué no las hizo antes para de verdad consolidar un país más seguro? Medidas que cuentan con todo el apoyo de la oposición, porque en temas de seguridad, que eso es lo más importante, la oposición al gobierno la tiene dentro, y eso hay que tenerlo absolutamente presente. No nos olvidemos que el ministro Cordero decía hace meses atrás que no, que construir una cárcel era una cosa de 12 años, en Chile de 10 a 12 años, y ahí es donde uno se pregunta, ¿y por qué en El Salvador se demora menos de un año? ¿Por qué Elon Musk hace en cosa de meses una mega instalación? ¿Dónde está? Bueno, exactamente, no, claro, exactamente, eso dije. ¿Por qué? Y lamentablemente el ministro esto lo veía como no, esto yo estoy atado de manos. No, pues si usted parte del gobierno, usted haga los cambios necesarios para volver a tener ciertos estándares de seguridad, de que las personas vuelvan a confiar en la institucionalidad, y yo creo que en eso el gobierno ha cometido un error realmente severo. Te la complemento con 2 cositas, no sé si estamos muy pasados, pero tenemos que ir a la pausa. Está la ley 21.636, que estableció reglas especiales tratándose de la construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, y que modifica otros cuerpos legales. ¿Por qué en esa ley no preveyeron que se iba a construir una cárcel de máxima seguridad? Porque hoy día el presidente Gabriel Boric anuncia la presentación de una nueva ley para agilizar los trámites de construcción. Entonces, ¿para qué tenemos la otra? Son un desastre. Es que de verdad aquí es cuando uno dice son un desastre. Bueno, ciertamente la teoría del gobierno estabilizador del país fracasó, y los hechos, como siempre, se terminan imponiendo. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Pancho Rego y Juan Leonardo Lagos. Nuestro querido diputado Cristian Ayas tuvo que retirar una reunión muy importante con sus votantes del distrito, así que le mandamos muchos saludos. Vamos y volvemos.
Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Pancho Orrego y con Juan Leonardo Lago. Hay un par de noticias que queremos comentar antes que se nos vaya el programa. Saludar una noticia que dio a conocer el Líbero. Casi la mitad de los nuevos líderes del Frente Amplio son empleados del gobierno, con un salario promedio de 3,7 millones de pesos. Hace menos de un mes, Convergencia Social, Revolución Democrática y otros partidos del Frente Amplio integraron, ¿cierto?, una nueva directiva y un comité central. De las 118 personas que se eligieron, 60 trabajan en algún organismo público y 53 son empleados del gobierno. 3,7 millones al mes en paralelo. Y te apuesto que ahí al Líbero se les fueron los datos de los que son asesores de los parlamentarios. Bueno, sería bueno ver... Porque te apuesto que esa cifra sube. Le vamos a dar el dato a nuestro amigo del Líbero. Agradecerle al Líbero porque hizo la misma pega respecto a los miembros del Comité Central del Partido Comunista que trabajan en el gobierno. Exacto. Donde también se dieron cuenta que la mitad estaba lista. Y el problema no es cuánto ganan o qué hacen. El problema es que les pagan por ser ñoqui. Exacto. A Juan Andrés Lago le pagan por existir. por no hacer nada. Oye, y antes que se nos vaya el programa, para contarles también otra noticia que acaba de publicar hace 14 minutos la tercera.cl, que el exalcalde ya a esta altura de Recoleta, cuentan que cuando el silencio Daniel Jadwe dijo lo siguiente: tuvo un padre violento, cuida a su madre y vive en La Reina. Detalles sobre el informe con que la defensa de Jadwe intentó que el exalcalde deje la cárcel y que la Corte de Apelaciones desechó. Esos son sus argumentos. ¿Cuáles son sus 5 casas? Bueno, esos fueron los datos que dio. ¿No? ¿Y en cuál de esos autos se va a su casa? Porque no está ese dato tampoco. De abogado. Pancho Regodele, comente nomás. A ver, un nuevo revés judicial para Daniel Jadwe. Y te sumo la noticia. Estamos parece que en la hora de las noticias, antes de que partan los noticieros de los canales abiertos, parece que el gobierno anuncia estas cosas. Luis Cordero acaba de confirmar que la cárcel sí se va a construir en Santiago Centro. Ya no es que tenga las mejores condiciones en Santiago, sino que la cárcel se construye en Santiago Centro. Que es una ampliación de. Y que es básicamente va a ser una ampliación sin duda, querido amigo. Ahora, el dato político. Doctor, usted dijo, Iracy Hasler estaba profundamente en contra de la construcción. Espérate 2 días. Ahí te la dejo. ¿Qué pasa? Espérate 2 días, porque vamos a tener a Iracy Hasler promoviendo la construcción de una cárcel en Santiago Centro. Si acá no se mandan solos. Y principios tienen bien poco estos muchachos. A ver, Daniel Jadwe ha tenido varios reveses judiciales. Recordemos que cuando se realizan las 5 jornadas de audiencia de formalización en su contra, donde se le imputaba a la comisión de 5 delitos distintos, entre ellos administración desleal, delito concursal, cohecho, fraude al fisco, que sin duda es de los más graves que estamos viendo en esta pasada. A él le decretaron la prisión preventiva, ¿se acuerdan? Y él la apeló. Y se fue a la Corte de Apelaciones. Y la Corte se la confirmó. Días después, ellos volvieron a solicitar la modificación de la prisión preventiva. Y la Corte, y el juzgado de garantía se la rechazó. Volvieron a apelar. Y hoy día la Corte de Apelaciones le vuelve a ratificar la prisión preventiva. Se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí están parados, rebotando. Van a seguir parados un buen tiempo. Presentaron un recurso de amparo por libertad personal. La Corte se lo rechazó. Han utilizado todas las maquinarias jurídicas que podrían tener a su mano para la defensa a fin de sacar a Jadwe de la cárcel. El objetivo era sacarlo 45 días antes de que venciera el plazo para que él perdiera su cargo de alcalde por Recoleta. Y perdieron el 18 de julio. Ahí se les acabó. Hoy día vamos a ver, y esto es mi apuesta, que van a dejar de solicitar la modificación de la prisión preventiva. Claro, porque el resultado ha sido siempre el mismo. Y se van a empezar a enfocar en lo que corresponde, que es defender a su imputado de los delitos que se le imputan, valga la redundancia. Nos queda un par de minutitos y quiero escuchar cómo lo ve Juan Leonardo Lagos. Mira, en cuanto a estas cachetadas de payaso, ¿no es cierto?, la Municipalidad de Santiago con el gobierno. Creo que obviamente esto únicamente obedece al hecho de que estamos en año electoral. Nada más eso, y además también es muy distinto ampliar Santiago 1, que ha sufrido bastantes ampliaciones, también la expenitenciaría, con hacer una nueva cárcel, que fue lo que prometió el gobierno. Por lo tanto, ya vemos, si ya la semana pasada vimos que esto eran reacciones aceleradas, sin ningún orden, ahora nos estamos dando cuenta que también eran puro humo, y eso también hay que tenerlo absolutamente presente.
absolutamente presente. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ya definitivamente entiendo que esta semana o la que viene debería haber un consejo municipal donde se elige al nuevo alcalde, que probablemente va a ser Fares Jadwe. El consejo donde cesó su cargo ya se realizó, fue el viernes pasado. Claro. Lo que corresponde ahora, que podemos estar día y día esperando la nominación del nuevo alcalde. Del nuevo alcalde, pero hay que ser bien sincero. De los 8 concejales que hay en Recoleta, hay uno de derecha, que es Felipe Cruz, de Renovación Nacional, hay uno socialista que dicen que es de derecha, cáchate, para que entendamos lo que estamos viendo, y el resto son independientes y 5 militantes del Partido Comunista. Así es, 5 del Partido Comunista que sin preguntarle a nadie pueden decidir que sea Fares Jadwe. Y con 5 tú eliges, entonces va a ser Fares Jadwe. Bueno, lamentablemente se nos fue el programa. Quisiera agradecerle muchísimo a don Pancho Rego y a Juan Leonardo Lagos de la Fundación para el Progreso por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es intenso el día lunes, muchas noticias, muchas novedades, y el próximo lunes ya estaremos comentando el cierre, yo creo, ya de la inscripción de candidatura. Va a ser interesante también lo que nos va a tocar la próxima semana, y va a estar muy entretenido lo que pasa. El teléfono, amigo. Hay que tener el teléfono apagado hasta la próxima semana. Eso. Vamos a ver. Datito les paso, datito. Vamos a ver lo que va a pasar con eso. Capaz que aparezca Pancho Rego ahí candidato a alcalde de algún lado. Vamos a ver. De aquí a la próxima semana. Oiga, usted quédese aquí en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos reencontramos mañana en una nueva edición de Nuevas Voces a la 1 de la tarde. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao, chao.